¿Qué es la armadura de Dios en la Biblia? La armadura del cristiano. La armadura de Dios es una metáfora en la Biblia que recuerda a los cristianos la realidad de la batalla espiritual. Es una ilustración que describe la protección del cristiano. Cada pieza tiene un propósito y un medio de defensa contra el enemigo de nuestra alma. A diario tenemos una batalla, estamos en una guerra espiritual, por lo tanto, debemos vestirnos con la protección que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son las piezas de la armadura de Dios? Si te has preguntado cuál es la armadura de Dios, pues es la que encontramos en Efesios 6, 13-17. En este pasaje bíblico encontramos cada una de las piezas que la conforman: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Vamos a reflexionar en el significado de las piezas de la armadura de Dios, pero antes de continuar, leamos el pasaje bíblico en Efesios. Luego reflexionemos en cada una de las piezas que debe usar el cristiano. Efesios 6, la armadura de Dios, versículos, Reina Valera 1960. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 13-17. Ponerse toda la armadura de Dios. Vestirse a diario con la armadura de Dios puede parecer abstracto. Pero con la oración y la práctica, los cristianos pueden comprender e implementar mejor los hábitos de ponérsela a diario. Vestirnos con ella nos fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6 y 10. Esto nos ayudará a resistir y estar firmes, perseverando en medio de las muchas batallas que libramos a diario. A continuación, miremos el significado de cada una de las piezas. El cinturón de la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Efesios 6 y 14. ¿Cuál es el significado de estar, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad? Efesios 6 y 14. ¿Qué significa el cinturón de la verdad? ¿Qué significa esta pieza? El versículo dice, ceñidos vuestros lomos. Lomo es una palabra poco común en la lengua vernáculo moderna. Se refiere a la zona lumbar, pero incluye la zona de la entrepierna. ¿Qué nos enseña la Biblia al mencionar el cinturón de la verdad? En la antigüedad, los hombres usaban túnicas largas que obstaculizaban el trabajo o las peleas, por lo que envolvían el material largo y drapeado. Esto era ceñirse los lomos. Un soldado en los días de Pablo tenía un cinto o cinturón de cuero que ajustaba alrededor de su cintura para proteger sus lomos y llevar sus armas de guerra, como una daga o una espada. El cinturón de la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Efesios 6 y 14. ¿Cuál es el significado de estar, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad? Efesios 6 y 14. ¿Qué significa el cinturón de la verdad? ¿Qué significa esta pieza? El versículo dice, ceñidos vuestros lomos. Lomo es una palabra poco común en la lengua vernáculo moderna. Se refiere a la zona lumbar, pero incluye la zona de la entrepierna. ¿Qué nos enseña la Biblia al mencionar el cinturón de la verdad? En la antigüedad, los hombres usaban túnicas largas que obstaculizaban el trabajo o las peleas, por lo que envolvían el material largo y drapeado. Esto era ceñirse los lomos. Un soldado en los días de Pablo tenía un cinto o cinturón de cuero que ajustaba alrededor de su cintura para proteger sus lomos y llevar sus armas de guerra, como una daga o una espada. El cinturón también mantenía su túnica unida para que no se enganchara. Basado en esto, Pablo nos menciona el cinturón de la verdad como una pieza de la armadura de Dios. El Señor sabía que nuestros lomos debían estar envueltos en la verdad. Independientemente de la cultura o el tiempo en que vivamos, el Señor ha visto todos los caminos que hemos tomado y cómo nos han lastimado y descarrilado. Dios sabe que necesitamos la verdad en nuestras vidas.
Esto debe ser parte de la armadura de Dios en nosotros. El cinturón del soldado mantenía unidas a él sus armas de guerra. En el cristiano, es la integridad la que mantiene unido todo lo demás. Si no tienes integridad en las cosas grandes y pequeñas de tu vida, vas a perder la batalla. La gente diría que eres una mujer o un hombre íntegro. Si no, no podrás ganar la batalla. El cinturón de la verdad es la primera pieza de la armadura de Dios. David Chadwick lo dijo de esta manera en su devocional Momentos de Esperanza: la primera pieza de la armadura de Dios es el cinturón de la verdad. La verdad, por su propia definición, es exclusiva. Significa que algo es verdad y otras cosas son mentiras. El maligno es el padre de la mentira, Juan 8:44. Toda mentira tiene su origen en él. Todas las demás piezas de la armadura de Dios están atadas al cinturón de la verdad. Si no comienzas con la verdad, nunca derrotarás al enemigo. Y Jesús dijo que la palabra de Dios es verdad, Juan 5:17. Aplicando el cinturón de la verdad a nuestra vida. Busca la verdad sobre un tema específico, pero no olvides tomar toda la escritura. No te limites a estudiar las partes que son fáciles de leer en un devocional. Procura buscar en todo el consejo de la palabra de Dios. Ora y lee la palabra de Dios. Usa la palabra de verdad como modelo para guiar tus oraciones. Memoriza la verdad para un acceso más rápido cuando lo necesites. Cubre tu mundo con las escrituras en notas adhesivas, protectores de pantalla, decoración y cualquier cosa que te ayude a recordar la palabra de Dios en una batalla espiritual. El cinturón de la verdad nos separa del mundo, porque el mundo está bajo el maligno, el cual es padre de mentira, Juan 8:44. El engaño es abominación para Dios. La lengua mentirosa es una de las cosas que Dios aborrece, Proverbios 6:16-17. Así que vistámonos con el cinturón de la verdad para santificarnos y estar preparados para la batalla espiritual. El cinturón de la verdad tiene que ver tanto con la verdad que nos hace libre como con la integridad del cristiano. La coraza de justicia. ¿Cuál es el significado de vestidos con la coraza de justicia? Efesios 6:14. ¿Qué significa vestidos con la coraza de justicia? La coraza de un soldado estaba hecha de cadena tejida y protegía a un guerrero de golpes que podían causar daño a sus órganos vitales. Sin la protección de la coraza, esos golpes podían ser mortales. Justicia significa ser rectificado. A veces, las escrituras se refieren a la justicia que Cristo nos da, su justicia, 2 Corintios 5:21. A veces, las escrituras se refieren a la justicia que Dios lleva a cabo a través de nosotros, como las obras de justicia de los santos, Apocalipsis 19:8. Lo que necesitamos es la justicia de Jesucristo. En la batalla espiritual diaria, ambas variedades de justicia protegen el corazón. Necesitamos la justicia completa de Cristo, pero también la justicia continua que viene como respuesta al regalo de Dios. El enemigo tienta con toda clase de enredos pecaminosos, pero la justicia protege nuestro corazón. Las instrucciones de Dios a menudo se consideran aguafiestas o cargas, pero la obediencia a Dios es una protección para su corazón de ser herido por el pecado. Debemos proteger nuestro corazón de toda impureza. Satanás está buscando una grieta en la armadura, pero debemos vestirnos con la coraza de justicia para tener la protección de Dios. Aplicando la coraza de justicia en nuestra vida. Sumérgete y obedece las instrucciones del Señor. Si hay un área de la vida que parece que se enreda fácilmente en el pecado, pídale a un líder de la iglesia que comparta algunas verdades de las Escrituras que podrían ayudarte a caminar en el plan del Señor más plenamente. Pídale a una persona de confianza que ore por ti si estás luchando por ser obediente. Todos los cristianos luchan, pero ninguno debe luchar solo. Somos blancos fáciles para el enemigo cuando no obedecemos a Dios. El Evangelio de la Paz, significado. ¿Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz? Efesios 6:15. La paz es un atributo de la misma persona y carácter del Señor. Gálatas 5:22. En griego, paz significa unidad o integridad. El Evangelio,
que significa buenas nuevas, es el perdón de los pecados y el acceso y la unidad con Dios a través de la fe en Cristo. Esta unidad con el Señor produce paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio da tranquilidad al creyente. Los soldados romanos tenían clavos en las suelas, muy parecidos a los zapatos de fútbol. Cuando peleaban necesitaban una base sólida para moverse. El cristiano tiene un fundamento sólido en el Evangelio de Jesucristo. Efesios nos recuerda repetidamente que debemos estar firmes. Una de las formas más fáciles para que el enemigo nos quite la firmeza es tentarnos con preocupación. Cuando llevamos la ansiedad y la preocupación con nosotros, nos roban la paz. Pero el Evangelio de la paz mantiene nuestros pies anclados y firmes. Aplicar el Evangelio de la paz en nuestra vida. Pídele al Señor todos los días que te recuerde la obra del Evangelio en su nombre. Establece tu seguridad e identidad en su obra y no en la tuya. Rodéate de las Escrituras sobre la verdad de tu lugar con Cristo en tu corazón. Y elimina la información que te roba tu sentido de seguridad en Cristo. También predica el Evangelio, el mensaje de gracia para ganar almas para Jesucristo. El escudo de la fe, significado. ¿Cuál es el significado de Efesios 6 y 16? Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Esta pieza de la armadura de Dios es de gran importancia para el cristiano. Veamos lo que significa. ¿Qué significa el escudo de la fe? Cuando Pablo escribió este pasaje, los soldados romanos llevaban escudos cubiertos con una pesada piel de animal. Antes de una batalla, sumergían sus escudos en el agua para que cuando los dardos de fuego los golpearan, la piel húmeda extinguiera los dardos. Estos escudos eran vitales para proteger al soldado de quemaduras. De manera similar, el escudo de la fe de un cristiano debe sumergirse regularmente en el agua de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10 y 17. Como hacer del escudo de la fe parte de la armadura de Dios en nosotros. Si tu fe se siente menos segura de lo que deseas, pídale al Señor que aumente tu fe. Marcos 9 y 24. Encuentra versículos que alimenten tu fe y llenen tu mundo con ellos. Pon tu fe en el carácter de Dios, no en una circunstancia. Satanás te lanzará flechas encendidas de duda. Él quiere sembrar dudas sutiles en tu mente acerca de Dios y su verdad. Sabe que una chispa puede provocar un gran incendio. Necesitarás alimentar tu fe y matar de hambre tus dudas. ¿Hay alguna semilla de duda en tu mente hoy? Si los hay, entonces no podrás ganar la batalla. El yelmo de la salvación, significado. ¿Cuál es el significado de tomar el yelmo de la salvación? Efesios 6 y 17. ¿Qué significa el yelmo de la salvación según la Biblia? La salvación llega en el momento en que ponemos nuestra confianza en la muerte y resurrección de Jesús como pago por nuestro pecado. Pero la salvación también se logra a través de un largo proceso de santificación. El yelmo de la salvación, como la coraza de la justicia, descansa sobre la obra de Cristo para salvarnos. Pero también nos involucra a medida que caminamos con el Señor y le permitimos trabajar esa salvación en cada parte de nuestra vida. El campo de batalla de nuestra mente es el lugar principal donde se libra la batalla espiritual. El Señor trabaja su verdad liberadora en nuestras perspectivas mientras el enemigo lucha por destruirnos. Juan 10 y 10. Necesitamos esta pieza de la armadura de Dios para aferrarnos a la esperanza segura de la vida eterna. Aplicar el yelmo de la salvación en nuestra vida. Entrega los pensamientos que no se alinean con las Escrituras. Como dice Colosenses 3, 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las terrenales. Recuerda el carácter y la fidelidad del Señor en las Escrituras, así como en su experiencia de vida. Lávate la mente con la renovación de la palabra de Dios. Como dice Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La espada del Espíritu, significado según la Biblia. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6 y 17. La espada del Espíritu. ¿Qué significa y cómo lo aplicó Jesús?
La explicación de esta pieza de la armadura de Dios está ahí en el versículo. Es la palabra de Dios. Y es la única pieza que es tanto defensiva como ofensiva. Greg Laurie explica con más detalle. Cuando somos tentados, el arma más eficaz que Dios nos ha dado como creyentes es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús modeló esto de manera tan hermosa durante su tentación en el desierto. Cuando el diablo probó tentación tras tentación contra él, Jesús usó la espada del Espíritu, ver Lucas 4, 1 a 13. Cuando el diablo lo tentó 3 veces, Jesús respondió con la verdad de la palabra de Dios. La analogía de la espada habla de la santidad y el poder de la palabra de Dios. La armadura de Dios. Conclusión. Es necesario vestirnos con toda la armadura de Dios para estar firmes y resistir a las artimañas de Satanás. Además, se necesita orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Reforzada con una vida de oración y obediencia, sin duda alguna nos darán la victoria en Cristo.